Hola Margarita, ¿cómo estás? Muy bien, Iracema, buenos días. Buenos días. Oye, vamos a hacer una indagación y quiero que vayamos a ver lo que está sucediendo con el agua. Y vamos a empezar con esta inundación tan tremenda en Valencia, pero que ha pasado en muchos sitios. Pasó en Polonia, pasó en África, pasó ahorita en Valencia. ¿Y qué está pasando con los mantos freáticos de la Tierra? ¿Por qué llueve en muchos lugares y dicen que las represas no se llenan, que no hay agua? Em, Vamos a ver el agua. ¿Qué es lo que están queriendo hacer con el agua, que para nosotros los seres humanos es un líquido vital? Quiero Sí, que dime. Sí, pero quiero que vayamos primero a ver esta parte de Valencia donde se dice que las nubes por radares fueron impulsadas y manipuladas para que llegaran a esos lugares. No quiero que veamos cómo, quiero que veamos las nubes que aparentemente están sembradas o no, no lo sé. Quiero que vayamos ahí a ver y qué es lo que está pasando, dónde se están sembrando esas nubes y qué es lo que está sucediendo en el mundo con esta parte de sembrar lluvias. Bueno, la Tierra empiezo a tener una visión de ver muchas grietas, pero estas grietas están sobre la superficie del mar y van creando como una especie de cascadas, como si el agua estuviera como limpiando, como el planeta está limpiando muchos sedimentos energéticos que han ido quedando, digamos, a lo largo del planeta, digamos, por todo lo que va representando la parte histórica. Entonces, hay muchas emociones que el mar ha ido absorbiendo, que el mar ha ido tomando, y haz de cuenta, cuando tú ves el mar o el océano, ves una primera capa, pero todo lo que ves hacia abajo se ve una capa como muy fina, gruesa, pesada, pero lo que empiezas a ver hacia adentro son muchas capas como de sedimento, como si hubiera mucho barro, y hay como, y todo esto va creando como una serie de deformaciones dentro del mar, como si estas capas de sedimento empezaran a cubrir, digamos, toda la parte marina y estuviera, es una sensación como si no hubiera respiración, haz de cuenta como si todo lo que, como si el planeta se estuviera ahogando en él mismo. Y, y todas estas grietas, haz de cuenta, es como el agua cae y va creando como una especie de movimiento. Todas estas, digamos, estas contaminaciones o toxicidades que el agua va acumulando porque el agua tiene una capacidad por su parte molecular de absorber. Haz de cuenta, el agua es como una especie de esponja y ella absorbe lo bueno y lo malo. Entonces, en esta saturación que en este momento está el planeta, haz de cuenta, el planeta va creando estas grietas para crear estos, como esta especie de cascadas, como de cataratas, que lo que estoy viendo en forma natural, el planeta mismo, él se va reciclando y va haciendo todas como, como estas, como estos reseteos energéticos para liberar toda esta condensación o toda esta forma de agrupación. Cuando me hablas de Valencia y haz de cuenta, Valencia energéticamente, lo que se siente es que todo lo que está en las costas, digamos la parte de Valencia, toda esta parte mediterránea, haz de cuenta es como si la tierra se estuviera desmoronando, como si todo, como si la tierra, como si el continente a nivel energético estuviera en una devastación, cuando algo, ¡prum!, hay una destrucción, la tierra está muy blanda y todo lo que está saliendo son muchas energías, o sea, es como si dentro de la tierra y todo lo que está saliendo a la luz, haz de cuenta, son corredores energéticos que están como saliendo. Pero lo que tiene que ver con las nubes es algo extraño porque esas nubes que tú mencionas se ven agrupadas en el cielo y se ven negras, se ven espesas. Ellas van
van energéticamente, se van agrupando, como lo veo yo, haz de cuenta, se agrupan, muy oscuras, muy densas, y van creando como una especie de portal energético, Mm. y esto va creando unos movimientos, unas descompensaciones como esto es en la parte de la superficie de la Tierra, pero también se ve cómo se está creando una descompensación, como si la Tierra estuviera creándose en este movimiento, como una especie de balanza que no encuentra el equilibrio, sino que todo el tiempo cada vez empieza a moverse más. Es en ese portal energético que se va creando, por ejemplo, en esas nubes de Valencia, que están en otras partes del mundo. O sea, vamos a hacerlo así como en general. ¿Qué es lo que ese portal gestiona a través del agua? Porque Mm. entonces quiere decir que es un agua distinta a la lluvia natural. Quiero que me Sí. digas qué es lo que va saliendo de esa agua y ese portal, si solamente es de salida o también es de dos vías. No, es de entrada nomás, es como si estas nubes crearan una segunda capa atmosférica sobre el planeta. Imagina como si estas nubes crearan como un segundo tejido, como un tejido que cubre el planeta, y en la medida que ellas se van agrupando, van creando esta forma de portal, como te digo, pero es de entrada, todo va como hacia adentro, y lo que hace, como tiene una forma de punta, una forma de láser, la formación de estas nubes va como, son como heridas que van creando sobre la tierra, pero son heridas muy, muy profundas, son formas de ir, porque no son las heridas que digamos que en forma natural el humano va aportando, digamos, a la tierra, sino son heridas creadas. Entonces esas heridas creadas lo que van creando, creando son como, haz de cuenta, unos cráteres sobre la tierra, y van creando túneles, esto aquí, van creando una forma, pero todo esto es como si todo esto que estoy viendo es una segunda tierra o una segunda capa, que de alguna manera va tomando y va como si estuviera oprimiendo a todos los habitantes que vivimos sobre el planeta. A ver, entonces, esos túneles que está creado energéticamente, que son como gusanos energéticos, ¿qué son? Y entonces, aparte de qué son, ¿cómo se van manifestando estas gotas de agua que aparentemente son mucho más duras o más filosas o no sé cómo decirlo? ¿Cómo se van convirtiendo estas energías? ¿Cómo van abriendo la energía del ambiente para crear pues no sé, estos tubos o estos túneles o estas Mm. formas energéticas? Pues estos túneles, haz de cuentas como si tuvieran como muchas formas como corredores energéticos que van tomando el planeta. Y como no solamente las nubes están puestas, digamos, sobre Valencia, sino veo cómo hay una sobreposición de nubes, digamos, a lo largo del planeta. Lo que hace es que va creando como una especie de caos. Es como si toda la energía que en este momento se manifiesta a través de estos portales es energía de sacrificio, y el sacrificio tú lo puedes ver, digamos, en todas las formas. Entonces, todo lo que se está creando, y todo este caos y toda esta cantidad de sufrimiento, lo que va es como asentando todas estas capas energéticas, y y es una sensación muy particular porque em, como si se estuviera creando un segundo planeta, como una segunda capa, haz de cuentas como una especie de costra, pero es algo que es tan duro y, y tan difícil, es como si de alguna manera fuera difícil salir como de esta conformación energética, de esta formación. Entonces es una forma de terrenos atrapados, pero esto es a través de las propias experiencias que se viven, del dolor que se vive, porque no solamente las personas que están viviendo en este momento y las que han muerto y las que están presentes en estos sitios, todo eso es como si el planeta se va volcando en toda esta tristeza, y es una forma de seguir
seguir alimentando. Estos corredores energéticos están hechos para seguir nutriendo el dolor humano. A ver, entonces esto es importante. Entonces, hay una capa superficial y estas nubes y estas lluvias van creando estos corredores que son como un reforzamiento de esta capa energética que está mucho más arriba. O sea, estás creando como un domo abajo del domo donde se encierra es esta situación de dolor que platicas, ¿es así? Sí, es como si esto que está pasando estuviera creándose o se estuviera gestando en este momento una tierra, un planeta. Entonces se ve esta división, es como si todo esto que se va conformando, haz de cuenta, estuviera creando este envoltorio y este envoltorio estuviera creado por todo este dolor y por toda esta cantidad de emociones que en este momento pues están como tan exacerbadas y están tan a flor de piel. Entonces es una forma de vivir y de convivir en una tierra que está muy conectada con el sufrimiento. A ver, pero aquí hay una cosa bien interesante. Entramos por el mar, llegamos a las nubes, esta agua vuelve a caer y entonces, ¿a dónde va toda esta agua que se desecha? De alguna forma regresa a los mantos freáticos de la tierra o regresa al mar. ¿Cómo regresa esta agua? ¿Qué proceso va llevando esta agua que de alguna manera el mar se ve contaminado? ¿Cómo se ven los mantos freáticos? Esta agua que se llega a tener en esta forma de lodo, que se estanca, que recoge toda esta sensación de muerte, de dolor, de angustia, porque son los que han muerto, son muertes angustiantes en este desespero. ¿Cómo llega toda esa agua a los mantos freáticos y qué va sucediendo con esta memoria de la tierra y del dolor humano? Lo que pasa es que toda esta agua que vuelve otra vez a caer, haz de cuenta, es algo que se va, es un movimiento cíclico, es Ujú. algo que no para. Entonces, de alguna manera, cuando se van creando este tipo de movimientos cíclicos, se va potencializando lo que ya está. Entonces, esto hace que de alguna manera las condiciones que en este momento está viviendo la Tierra son unas condiciones muy particulares, que son condiciones de cambios, como si todo en este momento estuviera creándose bajo un caos y un sufrimiento. Entonces, todo lo que se siente atrapado, todo lo que se siente maltratado, todo lo que se siente adolorido, de alguna manera no solamente se está potencializando en las memorias de la tierra a través del agua, porque el agua lo que hace es que cuando cae, haz de cuenta, cae una gota y lo que hace es expandir. Ujú. Entonces, lo que hay, si hay una tristeza o hay algún trauma, el agua lo que hace es como potencializar esta forma. Lo mismo, de igual forma, lo hace sobre la tierra. Por eso es que la tierra empieza como a deshacerse o la sensación es como si se estuviera deshaciendo. Cuando esto cae en el agua, estas gotas, haz de cuenta, es como si ellas crearan una especie de pequeños torbellinos y estos torbellinos estuvieran cambiando de alguna manera como los estados de conciencia del planeta, o eso es lo que ellos pretenden, que la conciencia del planeta cada vez se vuelva más caótica y lo que ya está y lo que aparentemente las personas quieran liberar, haz de cuenta, es como si esto fuera una sensación de atrapamiento, porque Mm. lo que hace el agua crear es como una especie de como un permeable, como un impermeable que no permite que lo que ya está listo para ser liberado no se pueda liberar y quede atrapado. Entonces, por eso hay una sensación de atrapamiento. Aquí hay una cosa muy interesante. Para nosotros, los humanos, para la Tierra, el agua es un elemento vital. ¿Por qué? Porque los cultivos, la fruta, los granos, lo que come el humano, necesita ser regado. Y entonces esta agua la absorben los alimentos y luego llegan al mercado y nosotros compramos un durazno súper bonito o una lechuga súper bonita y resulta que te comes eso. ¿Cómo el agua está afectando la estructura orgánica tanto de los alimentos como del humano?
Bueno, aquí son dos cosas porque cuando el agua va cayendo, digamos, sobre las frutas o va cayendo sobre, digamos, las cosechas, lo que yo siento son como aguas muy ácidas, entonces van cambiando como la estructura, digamos, tanto, digamos, de la fruta o de los vegetales, y se siente como si los vegetales y las frutas estuvieran mutando. Mm, Entonces, visto energéticamente, sí. digamos, si uno ve, por ejemplo, una naranja, por ejemplo, entonces cuando toca el agua, es como si la naranja la acelera como erupciones, va cambiando en su morfología y va cambiando internamente, y lo que hace es que aparentemente, si tú la partes, la puedes ver muy jugosa, pero por dentro se ve seca, se ven sin nutrientes. Pasa de igual manera con la tierra. Cuando el agua toca la tierra, haz de cuenta, es como si estuviera secándola, es como si estuviera como erosionando la tierra y creando como no nutrientes, como si acabara con los nutrientes de la tierra y la tierra de alguna manera se secara. Entonces, en la medida que la tierra se seca, pues todo lo que se cultiva en ella tiene que estar lleno de fertilizantes, y esa es la idea, que los fertilizantes de alguna manera sigan contaminando y cambien la composición de la tierra, porque los fertilizantes, en la medida que ellos van creando son como una especie de celdas energéticas donde las raíces, haz de cuenta, es como si las raíces estuvieran más pequeñas y no fueran tan jugosas Ujú. energéticamente. Entonces lo que hacen es que lo que yo estoy viendo aquí es que todos los, digamos, los árboles y todo lo que es la fauna, la flora, perdón, tiene una forma de comunicarse, tiene como vasos comunicantes. Esto lo que hace es que entre ellos se acabe esa comunicación. Entonces es como si ellos tomaran una posesión. Estos fertilizantes entonces hacen que los alimentos, cuando los vamos consumiendo, de alguna manera veo que afecta no solamente la parte emocional nuestra, lo que está lo magnifica y empieza a hacer un deterioro. Lo que veo es la parte de la tiroides está muy afectada, pero también va afectando toda la parte endocrina, porque si vemos la parte de los ovarios, la parte del páncreas, todo empieza a ser, la parte del timo tiroides, todo empieza a ser afectado. Es como si el cuerpo se secara. Fíjate qué interesante, porque ahorita nosotros los seres humanos estamos muy enfocados en todo lo bonito, ¿no? Que si la fruta se ve bonita, que si las chicas se ven bonitas, que si los hombres se ven guapos, pero por dentro todo está seco. Sin sabor. Y esto es muy interesante. Entonces, a ver, aquí tú dijiste, es como si la fruta estuviera mutando. Mutando es este cambio hacia qué. Pero entonces, si nosotros nos estamos comiendo esta mutación, no, porque nos lo estamos comiendo, ¿no? Estamos comiendo Sí. frutas, verduras, y ahora en esta forma de ser veganos, de ser no sé qué, de no comer ciertas cosas y de comer solamente los productos de la tierra, ¿qué pasa con esta forma mutante que entra en nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo la está digiriendo, la está descomponiendo? ¿Qué puede estar afectándonos? Y sobre todo quiero que Mm. observemos esta parte sexual. ¿Por qué? Porque las gotitas de lluvia, son como estos espermas que de algún modo van Penetran. y penetran y generan esta forma en que nosotros nos vamos gestando en un vientre que puede ser fértil o no fértil como la tierra. Entonces me lleva mucho a estas analogías. Bueno, pasan muchas cosas. Primero, cuando vemos que el sistema endocrino y la parte interna, todo esto empieza a afectar la parte del sistema nervioso, y todo, haz de cuenta, es como si el cuerpo se acartonara, se vuelven cuerpos rígidos y empieza y lo que va creando, digamos, en la parte de la corteza cerebral, en la parte del cerebro y toda la estructura, pasa lo mismo con las frutas. Haz de cuenta, es como si salieran este tipo de vejigas Mm, aquí en el cerebro, y ellas van, y es como si ellas tuvieran vida porque van entrando, es como si ellas penetran, van penetrando y van creando como una distorsión de la realidad donde se va perdiendo la visión, y en la medida que se va perdiendo la visión es como si está hecho para que la visión se esté invertida mm, y estuviéramos enfocados
enfocados en el caos, estuviéramos enfocados en el dolor. Es difícil poder, digamos, ver desde esta perspectiva lo que puede ser una realidad, una vida en, digamos, en circunstancias normales y diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Haz de cuenta, es como si todo esto estuviera conectado con los confrontamientos, enfrentamientos entre los sexos. Por eso es que la parte sexual empieza a verse afectada, Ajá. porque no solamente la persona empieza a verse diferente, empieza a sentirse diferente y empieza a sentir por lo que está pasando en la tierra, todo es un caos, todo es como, todo está siempre al borde de la muerte, todo tiene que estar hacia afuera. Haz de cuenta, es como si el alma, como si trataran como de sacar el alma del cuerpo, y es algo muy extraño lo que pasa, es como si tú ves el cuerpo, ves la anatomía y está el alma como parte nuestra, Ujú. pero haz de cuenta es como si el alma la quisieran sacar del cuerpo. Entonces el alma no está habitando al 100% del cuerpo humano, o eso es parte del proceso está, que es lo que estoy viendo. Y cuando un cuerpo se siente vacío, como es lo que está pasando con las personas, esas personas son muy fáciles de interferir. A nivel de los espermas que tú estás Ujú. hablando, con la analogía del vacío, porque Ujú. entonces ya nada sabe nada, las frutas ya no saben lo mismo, todo tiene que ser supremamente artificial. Fíjate que al ver esta composición del esperma y del óvulo, fíjate que son espermas que tienen la cola más cortica. Mm. Entonces el movimiento del espermatozoide ya no tiene la misma velocidad que usualmente tiene en el momento de la eyaculación, y cuando él a, a introducirse o va a copular dentro del óvulo femenino. Fíjate que ya son espermatozoides que no tienen fuerza, entonces les cuesta mucho trabajo la penetración. Ahora, el hecho, cuando tú ves el óvulo, pues el óvulo va creando una serie de capas y capas, ya te cuentas como si el óvulo se viera duro, como una piedra. Entonces, si el espermatozoide es débil, si no tiene esa capacidad de movimiento y esa fuerza que le imprime, o sea, que él se imprime por él mismo, cuando él toca un óvulo, haz de cuenta es como si fuera un pene flácido. Haz de cuenta pasa eso exactamente con el espermatozoide, son espermatozoides flácidos. Entonces, Entonces, sí, a ver, entonces es como si quisieran que la reproducción no existiera. Y entonces, ¿qué sucede? Es que me llama mucho la atención, es como si quisieran acabar con la humanidad, que es parte de lo de la Agenda 2030, pero aparte, ¿qué pasa cuando hay una forma en que ya el óvulo y el esperma empezaron a crear este cigoto que creamos cuando se embaraza? ¿Cómo viene entonces este ser? Porque si hay una mutación en los alimentos, en la parte endocrina, en la parte circulatoria, ¿cómo entonces empieza a gestarse este nuevo ser? ¿Viene con unas características diferentes a sus padres? ¿O qué cosas tiene de más o qué cosas tiene de menos? ¿Cómo lo ves? yo lo que veo es que la proporción genética del padre es menor, es mayor la de la madre, porque el hecho de tener ya esta, digamos, esta mutación en esta forma, haz de cuenta es como si le costara mucho trabajo, y en el momento donde entra el óvulo perdiera mucha información, precisamente por lo que se siente que hay dentro del óvulo. Es como si el óvulo bombardeara Ujú. prácticamente al esperma, y sí se da digamos, se da la fecundación, pero no se da en la forma como en la forma natural que se daba. Entonces, en el momento que este cigoto se empieza a formar, haz de cuenta, empieza el cuerpo, empieza ya a crearse desde una distorsión de una realidad muy diferente a la que puede haber de la otra manera. Entonces el cuerpo empieza a mutar, el cuerpo se ve muy, muy, muy diferente, haz de cuenta. em, es como si de alguna manera em, le costara mucho trabajo gestarse. Entonces, muchos de estos bebés pueden haber, y yo creo que lo que veo es que van a haber muchos abortos naturales, Ujú. personas que están embarazadas y ¡pum! Perdieron el bebé, y esto hace que de alguna manera
Los bebés que se gestan, digamos que pueden llegar a Ujú. término, pueden llegar a 2 meses, pueden llegar a 3 meses, todos esos ciclos se van a ir perdiendo y veo que va a haber un cambio totalmente en la forma gestacional del humano a largo plazo. Entonces, los úteros al final van a quedar como inservibles. Es como si de alguna manera se va mutando también toda esta capacidad que tiene el útero de gestar. Y vuelvo y digo, son úteros que se ven acartonados, que se ven secos, y va a llegar un momento en que la gestación ya va a ser diferente, ya no va a ser a través del esperma y del óvulo, sino que un órgano que ya empieza a enfermarse y un órgano que no se empieza a gestar es como si se empieza a atrofiar. Entonces no solamente se atrofia la parte uterina, sino también empieza a atrofiarse toda la parte del sistema reproductor masculino. A ver, fíjate, aquí es muy interesante porque de unos años acá nos han vendido mucho esto de todos los géneros, ¿no? Este es el género hombre, mujer y todos los demás que existen y cómo la figura masculina se ha disminuido mucho. La energía masculina es como si trataran de acabar con esa parte masculina y potenciar mucho la parte femenina. Nos, Exacto. Es ok. exactamente lo que tú estás diciendo, porque es debilitar y Ujú. es que se magnifique o como que se exponga más en el momento de la formación del cigoto, que haya una mayor proporción de energía más femenina y la masculina es un porcentaje muy menor. Entonces, las formas de los cuerpos empiezan a ser diferentes. El cuerpo empieza a gestarse y la forma del cuerpo empieza a ser muy, muy diferente a la forma que pues tradicionalmente hemos visto. Entonces, de alguna manera, el cuerpo empieza a hacer esa mutación y esa mutación, y lo vimos en algunas indagaciones que ya se ha dado desde hace ya un tiempo, o sea, Ujú. esto ya lleva tiempo atrás y todo esto que empieza a sufrir, digamos, tanto la parte reproductora, tanto femenino como masculino, es como si yo veo como si todo empezara a reducirse, a reducirse, a reducirse, y el fin realmente es empezar a gestarse desde una forma mucho más sintética, no una forma natural, porque ahí es donde se pueden de alguna manera modificar o se pueden crear una nueva raza. Entonces, para muchos, y lo que está pasando en este planeta, em, por toda esta cantidad de muertes y por todo este caos, fíjate, es como si mucho de lo que se quiere es empezar como a redireccionar almas como a otros, es como si el mismo planeta tuviera otros estados de conciencia, y en esos estados de conciencia como si fueran llevando almas a diferentes puntos. Entonces, vuelve a verse la Tierra como un espacio cíclico donde otra vez vuelve a empezar como otra forma de nacimiento, pero no todas las almas van al mismo lugar, o no las que estamos, digamos, en este momento, no las próximas, sino todo lo que está pasando ahora. A ver, pero fíjate, primero, el agua, fíjate qué sutiles, ¿no? Se han vuelto las cuestiones ahora porque el agua es básico para la supervivencia humana y por medio del agua están tratando de hacer todo esto, primero en el agua que nos tomamos, luego en lo que nos Mm. bañamos, luego en lo que nos comemos con todos los alimentos y todo. Pero la tierra que tiene el contacto certero con nosotros como especie, así como con las plantas, así como con los animales, con las montañas. El agua que aparentemente está cambiando sus rumbos, sus caminos, debe de haber, así como hay aguas que se contaminan y que se ven y que se hacinan en determinados momentos, creo que también debe de haber aguas que están limpias y están generando otro tipo de energía. ¿Qué pasa con esas aguas? O sea, no llega a haber ahorita un equilibrio por toda esta contaminación. ¿Qué pasa con todas estas aguas y con todo el sistema de la tierra de purificación? O sea, porque la tierra tiene forma de sacar toda esta
mierda, por decirlo de alguna forma, Sí. que la contamina a ella misma. Bueno, es que lo que veo es que hay aguas muy profundas, digamos, viendo dentro del planeta, son aguas que están tanto física, están como en unos estados como muy, muy adentro del planeta, muy, muy, es como si uno hace un corte de la Tierra y se pueden ver ciertos niveles. Entonces, en las medidas que se va acercando más a la superficie es cuando se ve, digamos, toda esa espesura y toda esos colores densos y pesados. Pero la Tierra tiene, claro, en su forma natural, ella tiene la forma de resguardarse y la forma de alguna manera de ir eliminando, pero lo que pasa con esta agua es que ella va creando, es como si fuera otro planeta, haz de cuenta, son Ajá. dos planetas tierras y va creando esta tierra, esta agua ácida crea como esta impermeabilidad. ¿Qué hace en el humano? Que en la medida que él toca la superficie de la tierra, no está tocando la tierra natural, la tierra, la conciencia de la tierra, sino una tierra superficial, una tierra que está de alguna manera como intencionada o codificada para que sea una tierra de dolor, de mucho sufrimiento. Entonces se va perdiendo ese contacto natural con ella y si tú lo ves dentro del cuerpo, cuando tú tomas Ujú. agua, esta agua va quedando como una capa fina, delgada, que va cubriendo toda la parte de la dentadura, toda la parte digestiva, todas de cuentas como si ella y se va uniendo con las aguas internas de nuestro cuerpo y va creando cambios también, igual que lo que pasa con la tierra, Ujú. esta agua que estamos tomando cambia la composición de nuestras aguas internas. Entonces, esto ayudado también por todas estas todo esto que pasó hace un par de años, haz de cuenta que también son líquidos, van potencializando y van cambiando la morfología de nuestra agua, O sea, las afectan nuestras vacunas. células, exactamente, Ujú. afectan nuestras células, haz de cuenta, es como si ellas tienen un movimiento y va creando, es como si desordenaran internamente el cuerpo, entonces al cuerpo le cuesta mucho trabajo adaptarse a estas nuevas condiciones porque va perdiendo su estructura. Entonces, cuando pierde su estructura, el cuerpo inmediatamente se desordena y el cuerpo tiende a enfermarse. Pero, Entonces, todos estos cambios son unos cambios muy, muy profundos y que vienen muy bien pensados. claro, pero fíjate una cosa bien interesante. ¿Por qué? Porque la percepción, sí, la percepción del humano ha cambiado de unos años para acá. Mm, Y entonces ahora el humano tiene más miedo. Y entonces ahora las interferencias se vuelven más presentes. Y entonces esta situación que está sucediendo de que cambiamos nuestra percepción y nos modifican toda esta parte donde nosotros, esta parte endocrina, donde se guardan ciertas memorias o donde se potencian ciertas memorias del entorno, aunque no sean de nosotros, pero entonces esta contaminación del entorno, con todo esto del blue bean, con todo esto de las agendas, con todo esto de la manipulación, entonces es que el humano, es pregunta, es que el humano se va sintiendo entonces mucho más disminuido, o sea, cómo esto llega a afectar a la percepción y que ahora nos sentimos más perseguidos. Primero, por extraterrestres. Segundo, por el mismo sistema. Tercero, por las religiones. Cuarto, por todo lo que tenga pies y nos persiga. O sea, porque ahora ya tenemos hasta la convicción de que los mismos humanos vamos contra los mismos humanos y eso es terrible. sí. Sí, porque esto empieza a afectar la forma en que el humano se siente, se va percibiendo internamente y como se va sintiendo vacío por esta sensación de huida del alma, entonces él va buscando cómo llenar estos espacios y pues obviamente lo que hace es llenarlo primero con todos los distractores que están aquí alrededor, pero lo que estoy viendo es que toda esta agua que consumimos y todos estos líquidos que hacen parte también que vienen de afuera hacia adentro del cuerpo, van creando unas mutaciones en el cerebro. Entonces yo veo como hay una inflamación en el cerebro y el cerebro empieza a volverse como si fuera una uvas,
como si fueran uvas, y empieza a dar como una especie de desprendimiento, es como si uno tuviera una doble cabeza y en esta doble cabeza hubiera como una doble identidad. Vamos perdiendo nuestra identidad para ser absorbidos por una nueva identidad. Por eso es que después de todo esto que pasó, pues las personas empiezan la parte de la visión y empieza como Una una paranoia. búsqueda hacia Mm. afuera y una paranoia, pero todo viene hacia afuera porque todo lo que está haciendo o lo que están haciendo estos líquidos es debilitar internamente el cuerpo para que el humano siga buscando todo lo que aparentemente afuera le puede dar fuerza, y esto hablo de todo, porque tiene que ver los medicamentos, tiene que ver con todo lo que el humano se alimenta, con la tecnología, con la parte de las comunicaciones. Es como si el humano se sintiera desnutrido internamente, se sintiera sin una personalidad definida y tiene que reafirmarse en todos como los parlantes externos. Y ahí esto empieza a afectar también a toda la parte de los sentidos, Ujú. porque los sentidos empiezan a atrofiarse también y todo el cuerpo tiene que ir mutando a una nueva condición que más adelante pues se va a ir viendo en las generaciones venideras. Pero fíjate qué fuerte, porque en esta parte de irte desprendiendo, vas generando una falta de amor propio y una desidentificación de lo que eres como humano, y entonces no quieres ser humano, no quieres estar donde estás, no puedes aceptar ciertas realidades. Es fuerte, es muy fuerte lo que están haciendo con la psique humana. Y Humana. Mm. a ver, vamos a buscar esta parte donde se ha generado, o sea, vamos atrás en el tiempo y quiero que vayamos a buscar dónde se gestó toda esta forma, pues, de transgresión humana. O sea, sí, porque es ir en contra de la humanidad como especie y buscar otra especie a través de lo que somos hoy. Vamos atrás en el tiempo. Y fíjate que estos corredores Ujú. que empezamos a sentir a través del tiempo están dentro del agua. Y dentro del agua hay como una especie de túneles donde se ven prototipos humanos, parecieran la conexión con los humanos, la forma en que habitan en la Tierra y digamos, y las eras que la humanidad ha vivido. Ujú. Y esto se ve como si fuera una ruleta rusa, porque el planeta se va viendo como en segmentos, se va viendo como en partes, y como la Tierra en su parte histórica vive como en partes como de segmentos donde han habitado diferentes formas de humanos, como no solamente se ve el humano tradicional, sino se van viendo como otras formas de humanos que tienen una morfología muy diferente, y estas morfologías son las que habitan las diferentes dimensiones del planeta Tierra, Mm. y cómo ellas han habitado en la Tierra o habitan, porque yo veo, aquí lo veo todo como en un presente, y de alguna manera en la forma que habitan es como si todo esto hiciera parte como de la convivencia que hay en la tierra. Es como si todas las razas que habitan, y siempre existen razas más fuertes, siempre existen razas más débiles, pero todo esto empieza desde una división energética, y ver al planeta, digamos como en su forma, como en una especie de corredor energético donde todo se manifiesta en forma cíclica, donde hemos sido todas las razas o donde somos todas las razas y hemos pasado por diferentes circunstancias o por diferentes formas energéticas, y esto hace que de alguna manera la raza tenga, digamos, los habitantes de todas estas razas, haya una diversidad de razas en este planeta Tierra. Entonces, de aquí lo que veo es cómo se van, como pasan actualmente con las razas que hay, se pueden combinar, digamos, los japoneses, digamos, con los Ujú. europeos, se van como gestando diferentes razas dentro del mismo planeta. Entonces, acá se ve una
puedo decir como una biodiversidad de razas que habitan y son, tú ves acá dimensiones, 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 y son dimensiones que están muy relacionadas con los ciclos de la vida, con los ciclos del planeta. Entonces tú puedes estar viviendo en una forma energética, pero también puedes estar viviendo en forma simultánea. Ujú. Claro, es parte de nuestra multidimensionalidad. Es parte de nuestra Y, multidimensionalidad. y en, y en esta diversidad como de razas que formamos nosotros en esta multidimensionalidad de la Tierra, eh, ¿qué tantas especies estamos en convivencia dentro de la misma Tierra? ¿Qué número te viene o de convivencia de especies que estamos dentro de la misma Tierra? Uy, me sobrepaso como 350.000, es algo que es muy grande porque la Tierra no se puede ver solamente desde unas dimensiones, sino es algo que es demasiado amplio, es algo que es demasiado extenso. Y y fíjate que esto ha servido para que otras razas también busquen estas como este tipo de hibridaciones y hayan creado razas, digamos como otras razas alternas a otras dimensiones alternas de la Tierra, que de alguna manera como hacen parte tanto de la parte física de la Tierra, pero si vemos aquí la simultaneidad de la Tierra, todo al pasar, todo está pasando en un mismo instante, todo está Claro. pasando en un mismo momento, pues estás viendo cómo pasan situaciones diversas, o sea, cómo la parte natural y original de la Tierra es poder vivir nosotros esta experiencia multidimensional, como podríamos decirlo que es multirracial, Ajá. que es la parte del hábitat natural de la Tierra, es Pe- una forma de convivencia. Pero existe esta otra contraparte, que es la parte de la manipulación, Ujú, que haz de cuenta se ve como una tierra, es como un apéndice de la tierra, ujú. que se nutre de la tierra como si fuera un tumor, haz de cuenta, Ok. pero es algo que tiene dimensiones muy similares. A ver, pero entonces vamos a ver este tumor. ¿Cómo se creó? ¿O quién? ¿O qué? ¿O para qué se creó? Porque en esta parte natural de la Tierra lo entiendo perfectamente, somos seres multidimensionales, ok. Pero este tumor, esta enfermedad que se ha creado a partir de la manipulación de la misma Tierra, ¿qué fin tiene? ¿Para qué se creó? Ahí está la información. Sí, ahí esto es para crear razas, porque esto es para crear, y bueno, la palabra que me llega es una palabra fuerte porque suena malignas, que tiene que ver exactamente con los mismos tumores que podemos tener los humanos en el Ajá. cuerpo. Es esta malformación o crear una especie de malformación dentro de la tierra, y no solamente esta malformación está en la parte física, sino está toda en la parte multidimensional. Es Claro. como querer extraer de la tierra algo que por ella misma es natural y es equilibrio. Entonces, cuando toman o cuando se van tomando ciertas razas como parte de una experimentación, porque veo que son como muchas razas las que en estas dimensiones de estos, digamos, de este tumor, como si hubieran otro tipo de razas que habitan otras dimensiones Ujú, de la Tierra, y son estos seres que traen como esta condición energética los que tienen como este carácter de invasión, de ujú, tomar, de absorber y de desequilibrar. Es como si fuera una parte aunque no es natural, es parte de un desequilibrio y de un equilibrio que pertenece al hábitat donde ellos viven. Entonces son energías, como las veo yo, son energías muy densas que son muy parecidas a la energía que está en estas capas del agua y que están en estos lodosales de la tierra. Haz de cuenta, son energías que han venido y ya traen como una conciencia invasora, ujú. y lo que hacen es querer absorber, es como si ellos fueran, como si quisieran secar, como si quisieran tomar para poder reproducir algo que en forma natural no se puede hacer. Por más de que ellos hagan hibridaciones, por más de que ellos quieran tomar una cosa, quieran tomar otra, no es totalmente y es efectiva, porque de alguna manera, al ser algo artificial, Ujú. nunca va a ser de forma natural. Claro. Entonces, haz de cuenta, es como si ellos fueran como la parte,
como la parte, es que no sé ni cómo decir esto, es como la parte dimensional opuesta a lo que representa esta parte dimensional de la Tierra y que de alguna manera trae en ella una serie de conflictos. Es como si ellos van impregnando, traen como esta forma de movimiento para impregnar a la Tierra y tomar lo que a ellos no les, aparente no les pertenece, porque la tierra, pero fíjate que la tierra como tal es de una abundancia, es como si ella todo el tiempo está manifestando, todo el tiempo está manifestando, y en un momento este tumor se va a desprender. Y este tumor, cuando tú ves la Tierra reflejada, digamos, desde una distancia, la ves en una forma de infinito y vas viendo cómo de alguna manera hay un momento que va a haber una ruptura y en el momento que haya una ruptura va a haber un cambio total en todo lo que se está viendo en este momento como composición energética, o lo puedo ver como una dualidad. Bueno, este tumor energético, vamos a llamarlo tumor, porque Sí. este tumor energético, ¿qué razas o qué especies son las que están comandando y contaminando nuestra energía natural y la energía natural de la Tierra? Sí, son razas muy depredadoras. Hay diferentes escalas, Ujú. porque en esta, digamos, las estructuras que tú ves en la formación natural de la Tierra es diferente. La forma en que tú sientes y percibes a las razas que son parte de ella tienen como una formación. Esto es una forma muy estructural y tú ves desde razas como muy larvosas, como con estos, haz de cuenta, es como si no tuvieran una estructura humana y van así por partes, pero fíjate que son deformes. Yo los veo a ellos como si tuvieran una deformidad energética por la misma forma en que ellos van hibridando, se han ido deformando entre ellos. Entonces, fíjate que entre ellos también utilizan a las razas, digamos, más primarias, por decir algo, también los utilizan para sus experimentos. Entonces han ido degenerando o fueron degenerando a través de la historia todo este hábitat o este tumor, y por eso es que necesitan, digamos, tomar de estas razas que están en la Tierra para poder, digamos, crear unos nuevos cambios, porque van desechando. Es como si estas razas, al tener estas deformidades en el cuerpo y en la forma de la anatomía, van creando o se van volviendo como una especie de parásitos. Y vamos viendo cómo a la medida que vamos subiendo en esta pirámide, pues hay razas, yo no sé por qué llegan como las formas de los minotauros, son como diferentes razas que tienen como partes como de cuerpos humanos, pero haz de cuenta, ellas son muy oscuras, o sea, la forma energética de los cuerpos son muy diferentes, porque pueden tener torsos muy grandes, pero pies muy pequeños. Entonces no se ve como una simetría en las razas de ellos. Entonces, en la medida que vamos subiendo, pues van siendo razas, pero siguen siendo razas que tienen diferentes formas como, ¿cómo te digo? Como insectoides, este tipo de Ujú. razas, pero de alguna manera no tienen como una composición energética como muy fluida. Entonces no se les ve, o sea, se les ve como en su morfología, se les ve a ellos como muy extraños, o sea, con formas, tal vez es por el hábitat en que ellos viven, el cuerpo se adapta a las condiciones de ellos, entonces por eso es que la estructura de ellos va teniendo como estas formas poco simétricas. Ok. O sea, ¿ves como minotauros, como dinosaurios o cosas así? Pero feo, haz de cuenta, son como animales que son de alguna manera repugnantes. Además, aquí se ven de todos los tamaños, así como puedes ver pequeños, como larvas, como con diferentes formas. En la medida que tú vas viendo diferentes formas, diferentes texturas, diferentes pieles, mucha jiba. Se ve, Ujú. digamos, como en la parte de la espalda, se Jorobas. ven Ujú. como jorobas y se ven como si las pieles, como cuando ves el puercoespín, que Ujú. tienen estas diferentes formas. Entonces lo que veo que han sido razas que han sido entre ellas, se han ido degenerando
y por eso es que de alguna manera se van, digamos, pegando al planeta y, no, y lo que veo es que no solamente es al planeta Tierra, veo como ellos también van de alguna manera conectando con otros planetas, con digamos, con características como las que tiene el planeta Tierra, y todo esto va creando como si quisieran carcomerse, como si quisieran hacer una toma, pero fíjate que esa toma no se da, o sea, no veo que se dé y no veo que se logre hacer, digamos, en forma exitosa, porque en la medida que ellos van recreando este mundo o esta dimensión donde viven, haz de cuenta se va viendo un deterioro y se siente la energía fea, como si fuera maloliente y como si todo fuera como pegajoso, es como lo que se siente en esto que estamos, como en este tumor que estamos viendo. Oh, Margarita, toca ese tumor un poquito y Ujú. observa qué es lo que están buscando, qué es lo que quieren en realidad extraer, pero que como no les pertenece y no combina, o sea, no concuerda con su energía, no lo pueden extraer. Observa qué es lo que este tumor, porque ahí está la información, está buscando La en luz, la es la luz. luz que hay, porque eso no lo tienen ellos, por eso es que ellos se ven oscuros. Y en la medida que ellos han hecho mutaciones y han hecho todo este tipo de experimentaciones, haz de cuenta van llegando cada vez en una decadencia mayor. Entonces, algo que ellos quieren tener, pero no pueden obtener. Por más de que quieran experimentar, pero no pueden tomar algo que no son ellos, que no pertenece como a la vibración, al movimiento energético de ellos. Y es una sensación como si ellos estuvieran condenados a vivir en este estado. Por más de que ellos quieran tomar, quieran hacer experimentos y quieran mutar y quieran crear todo este tipo de energías, de permeabilizaciones, de aguas, si quieran de alguna manera acabar con la raza humana no pueden acabar porque no pueden acabar con las esencias. Eso es Ujú. algo que de alguna manera, por más de que ellos quieran poner su energía y por más de que sí han creado un desequilibrio, fíjate que es algo como si la misma tierra va expulsando, va creando este movimiento para sacarlos, porque es algo que no corresponde a la vibración de la tierra. Entonces, la tierra va eliminando y es lo que veo que está pasando en este momento. La tierra está desprendiéndose de toda esta energía. Y toda esta forma de llegarnos ahora por las aguas, que es muy importante, es como los últimos recursos que tienen entonces estos seres para, Sí, bueno, pues estar atentos a todo esto. Vamos a regresar, ujú, Margarita, ¿cómo te sientes? bien, Desconecta de todo y de todos, porque vamos a volver. Y desconectada de todo y de todo, regresa donde está tu vida, donde está tu respiración. Respira profundo y a tu ritmo abre tus ojos, regresa. Margarita, ¿cómo estás? bien, muy bien. Muchas Interesante. cosas. Sí, claro. Sí, muy interesante. Muy bien. Pues gracias Margarita y gracias a todas las ¿No a ti? personas que hacen favor de seguirnos. No se olviden entrar a nuestra página web iracemahipnosis.com, escribirnos a info@iracemahipnosis.com y también a nuestro WhatsApp más 52 479 204 49 73. Gracias y cortamos la grabación. Bye. Chao.